Adelante, Angelina. Bienvenida. Buenas tardes. El micrófono es todo tuyo. Gracias, buenas tardes. Aprovecho a poner la cámara un segundito para poderles saludar y de ahí la voy a desactivar. Yo soy Evangelina Gómez Durañona, directora del Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social CERES, una organización que promueve la responsabilidad social y la sostenibilidad en el Ecuador. Así que gracias por el interés en participar y espero que lo que voy a compartir con ustedes del día de hoy sea de utilidad para todos. Si es que hay algún problema en la presentación, ustedes nos pueden avisar por el chat y Felipe me avisa. Ok, vamos a hablar hoy día sobre la articulación estratégica entre empresas, academia, sociedad y gobierno. No necesariamente estas articulaciones tienen que ser entre los cuatro a la vez, en algunas ocasiones sí, pero partamos por la importancia del trabajo en alianzas. Esta es reconocida y cada vez más por los donantes y financiadores de alcance global, como los fondos para el clima, etcétera, que cada vez más buscan canalizar el trabajo que se haga en el terreno, especialmente en el área social, salud, ambiente, mediante el impulso de alianzas que incluyan tanto a los sectores público, privado, academia y sociedad civil organizada. Vamos a ver cuáles son los beneficios de estas alianzas y cómo generar alianzas estratégicas. No tengo mucho tiempo, así que voy a ir avanzando lo más rápido que pueda. Sin duda alguna, el trabajo colaborativo es hoy más que nunca una necesidad. Sabemos lo que estamos pasando a nivel mundial y debemos articular acciones, porque la complementariedad de enfoques constituye un elemento fundamental para abordar la complejidad no solo del entorno actual, sino, ya lo habíamos visto en el pasado, y muy probablemente esto será más vigente ahora que nunca con la complejidad del entorno futuro que se nos viene. Lo que una persona sola no puede hacer, sí lo puede hacer con alguien más o con una organización que nuclea a cierta cantidad de personas en las cuales las diferentes habilidades se suman para lograr un mismo fin. Y lo que una sola organización no alcanza, sí son capaces de lograrlo varias organizaciones juntas. Y las alianzas colaborativas son, sin lugar a duda, estos mecanismos de mejoras sustantivas en el impacto que cada una de estas organizaciones tengan, tanto público, privada, como de la sociedad civil. Lo que nos junta en este congreso es el tema de la responsabilidad social. Muchas veces se cree que la responsabilidad social es únicamente o atañe únicamente a las empresas. Sin embargo, cada vez más se les está exigiendo a la academia, a las organizaciones de la sociedad civil y al gobierno que también implementen prácticas de responsabilidad social y sostenibilidad, y que mejor si son en alianzas. Disculpen, me había olvidado de irles pasando los slides. Me emociono y empiezo a hablar y me distraje un segundito. ¿Cuáles son estos beneficios de la colaboración? Hay muchas motivaciones para emprender alianzas. Aquí yo les puse 5. Una es la oportunidad de incrementar los recursos tuyos, los recursos míos y los recursos de ellos, tanto financieros como medios en habilidades y competencias que tengamos cada uno para poner en movimiento recursos que estén inactivos en el mercado. Ahora vamos a competir mucho por los recursos, lo conversábamos hoy en la mañana, porque hay muchas necesidades. Entonces tenemos que trabajar en colaboración. El otro beneficio es la oportunidad para generar capacidad institucional por medio de la puesta en común de recursos en áreas de un mismo objetivo.
Cuando nosotros trabajamos con otras instituciones, podemos generar innovación, podemos aprender de los otros, un aprendizaje recíproco, y luego podemos difundir estas alianzas como buenas prácticas para motivar a otros actores a que también trabajen en alianza. Es también una oportunidad para acceder a espacios de acción desatendidos. Es decir, ampliar la cobertura de los proyectos. Si tenemos dos organizaciones de la sociedad civil que están trabajando por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, bueno, ¿por qué no sumamos esfuerzos y unos trabajan en el norte y otros trabajan en el sur, en vez de competir por la misma territorialidad de los proyectos? También nos permite acceder a nuevos contactos y tener también un mayor peso sobre los interlocutores. Y ya les mencioné anteriormente a nuevos financiamientos. La oportunidad de reforzar la legitimidad de una causa, como puede ser la de los niños, niñas y adolescentes, mediante la instalación contundente en el área pública. Muchas de las organizaciones tenemos como fin incidir en política pública. Y no es lo mismo que una organización que maneja proyectos por $500,000 y que pueda llegar a 100,000 niños, niñas y adolescentes, que a un grupo de organizaciones que pueda acceder a proyectos en conjunto de $3 millones y que en vez de llegar a 50,000 puedas llegar a 150,000, 200,000. Eso te da peso sobre la arena pública. Y la oportunidad de mejorar la eficiencia explotando los enfoques y capacidades complementarias que tenemos cada uno, tratando de eliminar las duplicidades. Mucho de lo que nos ha pasado, y por eso estamos como estamos, es que cada uno jala hacia su molino, digamos así, y duplicamos actividades y duplicamos el uso de los recursos. Pero no solo tenemos que colaborar, lo que tenemos que tratar es que la colaboración sea estratégica. ¿Y qué es una colaboración significativa y de valor estratégico? Es cuando crea valor para ambas partes. Superando el valor que me crea a mí individualmente desarrollar un proyecto o una iniciativa. Además de crearse con la voluntad de ir más allá de las capacidades de cada una de las entidades. No es lo que yo tengo y hasta aquí nomás puedo llegar, sino es lo que yo tengo, lo que tú tienes, y con lo que nosotros aprendemos podemos tener mayores capacidades. Sí es súper importante que serán significativas si cuentan con la implicación de los líderes de las organizaciones que participan. Muchas veces las alianzas se quedan a nivel operativo y no a nivel de los líderes de las organizaciones, y eso hace que una vez terminado determinado proyecto, las alianzas no sean sostenibles en el largo plazo. Obviamente que tiene que haber un compromiso organizativo para que no se convierta simplemente en un intercambio de información o recursos. Ok, yo recibo 10, tú recibes 10, cada uno hace lo suyo y hacemos un informe al final del proyecto, tú haces la mitad, yo hago la mitad y cada uno se va por su lado. Es decir, eso no es una alianza estratégica, no es una alianza significativa y no genera valor. Pero siempre es importante, vamos a seguir viendo, que la generación de alianzas, y sobre todo alianzas estratégicas, es un proceso delicado, al que es muy importante dedicar tiempo, esfuerzo y recursos. Normalmente para alianzas a largo plazo no las tienes tú después de una o dos reuniones, porque hay que ir identificando un montón de condiciones favorables que las vamos a ver en el siguiente slide. Pero ¿cuáles son los desafíos? Las rivalidades que tienen las diferentes organizaciones. Por eso es que se hacen proyectos, pero no se logra el impacto porque cada una quiere hacer lo suyo. Los desacuerdos respecto a los objetivos, pero no solo los objetivos de los proyectos, sino a los objetivos que queremos
como organizaciones. La competencia de los recursos. Todas las organizaciones tenemos gastos fijos que tenemos que solventar y creemos que podríamos ser mejores que otras, entonces necesitamos a nosotros que nos den más recursos y no son alianzas que llegan a un buen término. Cuando tú tienes una alianza, pierdes la autonomía, no tienes el poder de decisión completo sobre un proyecto o sobre una actividad, debe ser coordinada. También tenemos un desafío muy grande que es la disparidad entre organizaciones de distinto tamaño y peso específico. Y esto pasa mucho cuando nosotros tenemos alianzas con los gobiernos. Desarrollamos unos proyectos súper interesantes, van a ver más adelante, yo les voy a compartir algunas buenas prácticas, pero desarrollamos unos proyectos muy interesantes y que con el peso que tiene el gobierno a veces jalan esas iniciativas y dejan de que las otras organizaciones podamos tener la visibilidad que nos corresponde en el marco del nivel de participación. Hay dificultades para tomar o implementar las decisiones, no siempre se está de acuerdo, inclusive yo les mencionaba la necesidad de involucrar a los líderes, pero no todos los líderes tienen, digamos que la misma manera de operar o el mismo nivel de liderazgo o el mismo tipo de liderazgo. Hay unos que son más autoritarios, otros más flexibles y al momento de tomar decisiones puede ser un desafío. Las barreras en la comunicación, no solo que los medios electrónicos nos facilitan mucho la comunicación, pero también es un desafío porque a veces las comunicaciones no son las adecuadas. Y como venía mencionando, la duplicación de tareas. ¿Cómo evitamos que esa duplicación de tareas se dé? Para poder realizar una alianza intersectorial es súper importante la identificación de condiciones favorables. ¿Sí? Tenemos que hacernos preguntas y reflexionar sobre cuáles son las claves para conformar una alianza. El interés, la pertinencia y la voluntad de las organizaciones. Aquí hay algunas preguntas, pero ustedes se pueden hacer más. ¿Cuál es la temática o el problema que nos convoca? ¿Se dan las condiciones contextuales favorables para llevar esta alianza? ¿Existe experiencia previa de colaboración? Cuanto más experiencia tengamos, más fácil y más llevadera van a ser las alianzas, porque vamos aprendiendo mucho en el camino. Se avecinan procesos electorales o cambios de directivas, y eso pasa mucho en los gobiernos, cuando están entrando a procesos electorales o cuando hay que tomar medidas económicas, empiezan a tratar de ver con quién se juntan para poder desarrollar determinados proyectos que les permita elevar su nivel de exposición o su percepción de las comunidades en cuanto al trabajo que realizan. Hay que identificar también si existe capital social para coordinar una alianza. Es decir, si yo tengo en mi organización 3 colaboradores y tengo que desarrollar una alianza con el gobierno, no porque los 3 colaboradores no estén en capacidades, pero hay que ver cuáles son los objetivos y cuál es la implicancia para saber si voy a contar con los recursos y el capital social para poderlo llevar adelante. Y un aspecto clave siempre será el reconocimiento, el interés y la pertinencia que los actores otorguen a la problemática que se quiera solventar y a trabajar en alianza para lograr objetivos propuestos y objetivos en común. Tenemos que preguntarnos también si una alianza multisectorial es la mejor manera de resolver el problema. En algunos casos sí, pero en otros a lo mejor una alianza no es necesaria. Estamos seguros que queremos hacerlo en una alianza y que vamos a poner todo de nuestra parte.
¿Qué más? Están los socios que tienen que estar. No necesariamente identificamos a los socios correctos y tampoco cada uno de esos socios cumple un papel necesario o fundamental. Si están siendo estas actividades coordinadas a través de un plan de acción y nos permite reforzarnos mutuamente, y si todos los participantes tienen una versión compartida para el cambio, incluyendo un entendimiento común sobre el problema y resolverlo con un enfoque conjunto y acordando acciones. Puede ser que tengamos un mismo problema, pero el enfoque que tengamos cada uno y las propuestas de soluciones que tengamos cada uno son diferentes. Aquí yo les voy a dejar y les voy a pedir que ustedes vuelvan a ver el video para poder analizar un poquito más, porque no tenemos tiempo, pero esto es tomado de una publicación de Aliarse, de buenas prácticas de alianzas, donde los 4 pilares son definir el alcance de la alianza, formalizarla, operarla y evaluarla. Vamos a ver también cómo debemos evaluar una alianza corporativa. La primera parte, la parte del alcance, es decir, definir cuál es la problemática, cuál es el alcance al que queremos llegar, el mapeo de los socios y hasta el establecimiento de la alianza, esa es como la parte más crítica, veo yo. La formalización es más entrar a una tira y afloja, como podemos decir, una negociación. Pero cuando nosotros tenemos que definir con quién nos vamos a aliar y los procesos de diálogos hasta generar confianza llevan bastante tiempo. La operación normalmente las organizaciones ya tienen unas estructuras, pero cuando tú trabajas sobre todo en alianza con el sector de gobierno, es un poco complicada operativizarlas, porque son mucho más burocráticos que las organizaciones de la sociedad civil, que somos un poquito más flexibles. ¿Cómo medir el éxito de una alianza? Es decir, debemos medir y examinar si la alianza cumplió con los objetivos planteados en el momento de su formación. Por eso la primera fase es muy importante, porque cuanto más definidos y con potencialidad de medición tengamos los objetivos, más fácil va a ser poder medirlos al final. No significa que tenemos que esperar al final de la alianza para poder ir tomando correctivos. Ustedes saben que los procesos de evaluación tienen que ser permanentes a lo largo de cualquier proyecto o actividad que se lleve a cabo para poder tomar los correctivos a tiempo. Es importante analizar si el impacto producido sobre la sociedad es mayor al que se hubiera logrado cada uno por su lado. Entonces, cuando terminemos la alianza o cuando vayamos en el proceso de evaluación continua, tenemos que ir viendo si realmente estamos impactando más, si no son esfuerzos desperdiciados. Lo cual significa que te va a dar una oportunidad de aprendizaje, nunca nada es desperdiciado, pero perdón, están viendo, creo que, a ver, ahí estamos bien, ¿verdad? Sí. Nos va a dar la oportunidad de aprender siempre algo, pero también de determinar si para una futura alianza nos conviene seguir por nuestro lado o seguir en conjunto. Y debe observarse los efectos de la alianza sobre las organizaciones que las integran. Es decir, he aprendido algo, que hemos obtenido de la colaboración y si salimos fortalecidos o debilitados como organizaciones. No siempre las alianzas son perfectas, tenemos que estar preparados para que dentro del proceso de las alianzas tengamos inconvenientes, pero eso no significa que no lo tenemos que hacer, porque digamos que los beneficios de trabajar en alianza son mucho más que
los riesgos y oportunidades negativas que tengamos. Debemos ir cada vez más a esta nueva visión social, en el cual estos 4 actores, por supuesto que pueden haber más, trabajen en conjunto, entendiendo que cada uno asume su rol en el desarrollo social y entendiendo que todos somos importantes. El desarrollo no sostenible no se puede lograr solo con las OSCs, no se puede lograr solo con las empresas, el gobierno no puede lograr mitigar las necesidades sociales si no es en alianza, y no podemos trabajar sin la academia, sin el desarrollo, sin la innovación. Desde cada uno de los roles debe establecerse cuáles son los vínculos de colaboración. Y solo con colaboración intersectorial vamos a asegurar que las iniciativas de desarrollo puedan ser más imaginativas, coherentes e integradas para hacer frente a los diferentes problemas. Seguramente muchos de ustedes, los que están participando, están familiarizados con la Agenda 2030, y la Agenda 2030 nos habla de 17 objetivos, pero que tienen una interrelación entre sí. Un objetivo no puede ser cumplido si no va de la mano con la complementariedad de los otros objetivos. Y dentro de las metas de esos objetivos, tenemos metas que están más alineadas a los gobiernos, metas que están alineadas hacia lo que deben cumplir las empresas, la academia, en educación de calidad, en investigación, en innovación, en los diferentes objetivos, y también las organizaciones de la sociedad civil, que son aquellas, como vamos a ver en el siguiente slide, aquí hay un ejemplo, que tienen conocimiento de las comunidades locales, tienen capacidades instaladas y que muchas veces pueden llegar a trabajar con la comunidad mucho mejor que el gobierno y que las empresas. Aquí tengo un ejemplo de los aportes sectoriales que podrían hacer una alianza entre organizaciones de la sociedad civil y empresas, por ejemplo. Como decía, las organizaciones de la sociedad civil tienen conocimiento de las comunidades locales y sus problemáticas, mientras que las empresas tienen una necesidad de asumir su responsabilidad. En este caso puede ser en lo social, pero también las alianzas van en el marco de lo económico y ambiental como parte de la retribución que tienen que hacer las empresas con la sociedad. Las organizaciones de la sociedad civil tienen mayores oportunidades de generar cohesión social, mientras que las empresas obviamente tienen mayores capacidades de generar riqueza y valor agregado hacia la sociedad. No estamos hablando de valor agregado hacia sus accionistas. Y mientras la sociedad civil también tiene una herencia cultural, unas capacidades instaladas, las empresas en su mayoría tienen capital. Digamos que esas fortalezas de las diferentes organizaciones hace que podamos generar bienes públicos y generar capital social. Independientemente del tipo de alianza que se haga, si es una alianza de marketing con causa, si es de inversión social, si es vinculada a la estrategia de negocio de la empresa, etc. Lo que necesitamos, y que yo les mencioné anteriormente, que estas alianzas partan de los principios de equidad, que tanto las organizaciones de la sociedad civil como las empresas son iguales, independientemente que una tenga más dinero y la otra tiene más capital social que puede aportar. Que sean transparentes y, por supuesto, que generen beneficio mutuo. La verdad es que hacer las cosas porque somos buenas gentes es importante, hay que hacerlo, pero cuando estamos trabajando a nivel de organizaciones para que las alianzas sean exitosas, tienen que generar beneficio mutuo. Creo que voy bien rápido, espero no haber acelerado mucho, pero aquí les traigo también algunas alianzas exitosas. Conozco mucho los casos de Ecuador, por eso he puesto el caso de Ecuador. Acá tenemos un grupo, una empresa, un grupo grande de empresas vinculadas al sector de la salud. Tienen farmacias comunitarias como de retail más grandes, digamos así, y ellos lo que hicieron es identificaron oportunidades de aliarse con el Banco de Alimentos de Guayaquil
para crear el primer banco de medicinas del Ecuador. El grupo DIFARE tenía los medicamentos, el banco de alimentos tenía la capacidad de distribución instalada y la capacidad de llegar a los grupos más vulnerables, y lo que hicieron es generar una alianza para crear este primer banco de medicinas. Entonces, no es solo el banco de alimentos que llega a las poblaciones vulnerables con alimentación, sino que ahora también complementariamente con medicinas. Cuando se crea este banco de medicinas, luego se empezaron a sumar varios laboratorios adicionales y asociaciones de médicos. Entonces ya no solo vas con los productos que tenía el grupo DIFARE, sino también de laboratorios complementarios, y ahora vas con esta asociación de médicos que permite generar charlas preventivas y demás. Aquí tenemos a Repsol, muchos de ustedes lo deben conocer, pero Repsol Ecuador opera en el oriente, en la Amazonía ecuatoriana, y ellos tienen varias alianzas y una muy específica con la Cruz Roja. Ustedes saben que en la Amazonía las distancias o las poblaciones se encuentran en unas distancias relativamente largas, y movilizarse en canoa, etcétera, es muy difícil para las personas. Entonces lo que lograron hacer es una alianza para poder llevar la salud, unos pequeños dispensarios que son operados por la Cruz Roja, promovidos por Repsol, a las comunidades, sobre todo a las comunidades aledañas a donde opera. Grupo DIFARE, que es el primero que les mostré, no es solo, no tiene solo ese proyecto del Banco de Medicina, sino que ellos se aliaron con Plan Internacional para poder apoyar a las niñas en situación de vulnerabilidad. Entonces, Plan Internacional a nivel mundial promueve la campaña Por Ser Niña. Si algunos no les conocen, les invito a ver. Es decir, de los niños, niñas y adolescentes, las niñas son vulnerables y son mucho más vulnerables que los niños. Entonces, lo que se está tratando con este programa de mentoring, y que se ha replicado en otras empresas a nivel del país, es que las ejecutivas de Grupo DIFARE apadrinan a una joven y les ayudan a diseñar un plan de vida, a saber que de la importancia de que es continuar con los estudios. Si quieren continuar con una carrera universitaria, no importa las adversidades en las que viven en sus comunidades, ellas lo pueden lograr. La siguiente, tenemos también una empresa muy grande que se llama el Grupo Industrial Graiman, y ellos se aliaron con la organización Hayas para promover la inclusión laboral de personas refugiadas o en situación de movilidad. En Ecuador tenemos muchos refugiados de Colombia, y todos sabemos que en la región hay muchas personas en situación de movilidad venezolanos. Entonces, cómo a través de grandes empresas se puede incorporar a estas personas en situación de vulnerabilidad con el acompañamiento de esta organización internacional que tiene mucha experiencia en ello. Aquí les traje también una alianza entre el Gobierno Nacional del Ecuador y el sector privado, pero no solo el sector privado, sino también las organizaciones de la sociedad civil y sobre todo organizaciones de base. En agosto pasado firmamos el Pacto Nacional por la Economía Circular. Este pacto ya tiene más de 150 empresas a nivel del país que están transitando hacia la transformación de una economía lineal a una economía circular. Y aquí está la academia, el gobierno, las organizaciones de recicladores de base y las empresas. Se está promoviendo un libro blanco de economía circular y se está trabajando en las diferentes actividades y digamos así como el ecosistema de la economía circular. Entonces eso nos permite también como organizaciones trabajar de la mano
junto con el gobierno y no esperar que el gobierno nos imponga leyes y sea únicamente un ente regulatorio, sino que sea mucho más proactivo en la participación del desarrollo de manera conjunta. Y la academia aquí también tiene un rol fundamental. Cuando hablamos de economía circular hay que investigar, hay que innovar y hay que sistematizar, por supuesto, las buenas prácticas que se van llevando a cabo, que se van desarrollando para poderlas replicar. Aquí también tenemos otra, tengo unas 3 más, el Centro Ecuatoriano de Excelencia Anticorrupción, que se lanzó en febrero de este año, y esta fue una iniciativa promovida por la Embajada de Canadá y CERES, en el cual hemos logrado articular a 8 universidades del país para la creación de este centro, que busca formar profesionales que ya están en el mercado laboral, tanto público como privado, como el compromiso de desarrollar una agenda de formación para aquellos jóvenes que están en las universidades y que se van a insertar en el ámbito laboral. Es súper necesario cambiar la cultura de normalizar la corrupción y creemos que, en este caso, el gobierno de Canadá, CERES como una organización sin fines de lucro, la academia y el sector privado debemos trabajar para cambiar esa cultura. Esta también es una alianza muy interesante que tiene muchos años desde el 2012 y todavía está activa, que es la Red de Empresas por un Ecuador Libre de Trabajo Infantil. Agrupa más de 80 empresas, pero aquí lo interesante es que está el Ministerio de Trabajo, quien es la coordina y la lidera, UNICEF, CERES y 80 empresas tanto nacionales como internacionales, y todas con un objetivo en común, que es contribuir a la prevención y erradicación del trabajo infantil en el Ecuador. Las empresas miembros tienen indicadores inclusive para capacitar a sus colaboradores y a su cadena de valor en la necesidad de erradicar el trabajo infantil y obviamente es un compromiso que todas las empresas tengan una política de cero tolerancia al trabajo infantil. Muchos logros se han tenido, no voy a detenerme, pero es un ejemplo de una alianza. Y esta última es la que salió esta semana. Como saben, Ecuador está pasando por una crisis realmente muy grave a causa del COVID-19, y el Banco Pichincha lanzó un fondo con un aporte inicial de $10 millones, está invitando a otras empresas y a otras organizaciones que se sumen. Pero ¿qué es lo interesante en este fondo, este fideicomiso que se creó? Es que se convocó a los centros de educación superior para que sean los veedores y para que apoyen técnicamente en todo el trabajo que este fondo va a financiar. Entonces tenemos a la empresa privada, en este caso un banco, más los otros actores, no es solo el banco, sino que ya se están sumando otras empresas. Tenemos al Ministerio de Salud, que es quien va a recibir las donaciones y que se va a encargar de distribuirlos a los diferentes hospitales y a los diferentes actores que ellos tengan identificados, son quienes mejores conocen el territorio, y los centros de educación superior, que con sus investigadores, pero también con digamos que el peso que les da hacer organizaciones relativamente más transparentes, le da a este fideicomiso una transparencia que es muy bien valorada. Para terminar, solo quiero dejarles con esta frase, este es un proverbio chino que dice que si caminas solo irás más rápido, pero si caminas acompañado llegarás más lejos. Las alianzas ahora más que nunca son necesarias. Así que eso, recién veo que ya se está acabando el tiempo, no sé cuánto me pasé, Feli, o si tiene alguien preguntas. Podemos dar espacio a alguna participación si tiene alguien algún comentario. Con mucho gusto.
Nada más, dejo de compartir para poder ver el Dale. chat. Sí, por supuesto. Mira, tenemos aquí alguna pregunta por fuera que nos hacen. Felicidades, Evangelina, por tu gran presentación. ¿Cuáles son los retos más importantes que han enfrentado ustedes en trabajar la alianza sobre todo la parte de la academia con el gobierno? A ver, yo creo que lo más importante, bueno, todo depende del país, ¿no? Lo más importante o el desafío más grande que se ha tenido es la generación de confianza entre los diferentes actores. El gobierno es uno de los actores más difíciles con los que trabajar. En Ecuador existe una inestabilidad en cuanto inclusive a los funcionarios. Entonces, cuando ya estás avanzando en una alianza, te cambiaron al ministro, te cambiaron al subsecretario y es como un borrón y va de nuevo. Entonces, es muy desgastante para las organizaciones. A mi parecer, la academia, no solo en Ecuador, sino en toda la región, necesita visibilizarse mucho más y necesita abrir las puertas para generar estas alianzas. Hablan en temas, en términos muy técnicos, muy científicos, lo cual está bien al interior, pero cuando eso lo trasladas a trabajar con otras organizaciones, no te entienden ni la mitad de lo que les dijiste. Entonces, el poder nivelar el lenguaje de la academia con los otros actores, para mí es uno de los desafíos más grandes. Pero las alianzas sí se pueden llevar a cabo. Lo que necesitamos es generar estos espacios de mucho diálogo, de mucha confianza y hablar en el mismo lenguaje. No sé si respondí la pregunta. Ampliamente. Sí, yo creo que también en la parte de la academia es no solamente involucrarlas en este proceso, sino en el análisis y en el estudio, sino también en la sistematización de las experiencias. Exactamente. Muy bien, Evangelina, pues agradecerte tu excelente presentación, valorar muchísimo el gran reto que tuviste el día de hoy con 2 participaciones. Permíteme hacerte entrega de este reconocimiento virtual con todo el Oh, gracias, agradecimiento y Felipe. toda la admiración a la labor que has hecho durante tantos años en favor del Ecuador y también decirle y compartirlo con todos los participantes que quizá eso no lo sepan, pero por todo el impulso y la fuerza que le has dado también, no solamente para Ecuador, sino para toda la región, desde los tiempos de Fórum Empresa y en todas las plataformas en las que hemos coincidido. Evangelina siempre ha sido una de las que ha empujado más fuerte, de las más persistentes y en los tiempos más difíciles y donde todo el mundo ya estaba decepcionado, ella nos inyectaba muchísimos ánimos. Evangelina, muchísimas gracias, muchas felicidades por esta participación y esperamos también que al igual que en todos los países, en el Ecuador, la situación económica, social y ahora de salud pronto encuentre mejores horizontes. Bueno, no, gracias a ti, Felipe, de verdad por invitarme y gracias a todos por participar. Y bueno, esas palabras me animan y yo quiero animarles a todos a que trabajen con pasión, no bajen los brazos. Son tiempos difíciles, pero vamos a salir de esta y pues ya saben dónde encontrarme, en las páginas de Ceres pueden encontrar nuestra información y con mucho gusto yo siempre estoy abierta a compartir y a conversar y sobre todo a pelear. Felipe, eso te faltó decir, que soy bien peleona. Así que les mando un abrazo a todos y gracias por su participación.